Álvaro Obregón Salido nació el 17 de febrero de 1880 en Ziquisiva, una hacienda en Navojoa, en el estado de Sonora. Su padre murió al año de que él naciera y fue entre sus hermanas que lo criaron, ya que su madre tenía que estar ausente para poder trabajar. Su hermano José Obregón fue nombrado presidente provisional de Huatabampo, Sonora, durante la Revolución, y para las elecciones Álvaro decidió postularse, ganando por un estrecho margen gracias a sus buenas relaciones con los indios yaquis que votaron por él. En el norte del país, Pascual Orozco fue un importante revolucionario que se levantó en armas apoyando el Plan de San Luis, de Madero, a lo que José María Maytorena, gobernador de Sonora, empezó a reclutar soldados para combatirle en el norte del país. Es así como Álvaro Obregón, quien se había mantenido indiferente a la revolución, decidió unirse para defender al gobierno y combatir a Orozco. Hay una historia de Obregón acerca de cuando era agricultor en Huatabampo, y es que hubo un tiempo en el que cultivaba tabaco, pero quiso también empezar a vender cigarros ya forjados, pero tuvo el inconveniente de que las tiendas no lo querían comprar porque no eran de las marcas famosas. Entonces, aprovechando su amistad con los indios yaquis, hizo que empezaran a ir a las tiendas a preguntar por su marca, y después de que muchos fueron a preguntar, volvió a ofrecer sus cigarros a las tiendas y así logró venderlos. La batalla de Celaya fue una serie de encuentros militares entre la División del Norte, encabezada por Francisco Villa, y los constitucionalistas bajo el mando de Obregón durante la Revolución Mexicana. Se llevaron a cabo del 6 al 15 de abril de 1915. Villa tenía su ejército asentado en Irapuato y Obregón en Celaya. Estos encuentros tuvieron lugar a lo largo del trayecto entre León y Celaya, y fue en la batalla en León donde Obregón perdería un brazo debido a una granada que lanzaron. Sí, un brazo. Se sabe que intentó suicidarse debido a la depresión, y aunque hay rumores de que una vez la escopeta no tenía cartuchos y otra de que su gente lo detuvo justo antes de dispararse, pues obviamente no lo hizo. A partir de ahí se le conocería como el Manco de Celaya por todo el país. Después del Plan de Agua Prieta, en 1920, en el que resultaría asesinado el presidente Venustiano Carranza, se convocaron elecciones por parte del presidente provisional Adolfo de la Huerta, a las que se registró Obregón y lanzó su campaña desde Nogales, Sonora. Ganaría dichas elecciones al unirse al Partido Liberal Mexicano, y así el 1 de diciembre de 1920 se convertiría en el presidente número 46 en la historia de México. Una de las cosas que hay que resaltar de su gobierno es la contratación de José Vasconcelos como secretario de Educación Pública. Vasconcelos se merece un video propio, pero fue gracias a esto que en la época de Obregón explotó el muralismo. Vasconcelos se convirtió en el principal patrocinador del doctoratl, Gerardo Murillo, y otorgó espacios públicos para que los grandes muralistas y artistas plásticos ejercieran su trabajo. De ahí las grandes obras de Diego Rivera, Alfonso Siqueiros, José Clemente Orozco y muchos más. Después de su primer mandato hubo un par de modificaciones en la Constitución, permitiendo la reelección en 1927, ya que había mucho descontento hacia el ya presidente Plutarco Elías Calles. La gente pedía el regreso de Obregón y este aceptó volver a postularse. Cabe mencionar que estas modificaciones obviamente se hicieron para que Obregón se reeligiera. Al más puro estilo House of Cards, los contrincantes de Obregón, Arnulfo R. Gómez y Francisco R. Serrano, fueron fusilados y Obregón se convirtió en candidato único, obviamente ganando las elecciones. Su primera tarea sería terminar con la Guerra de los Cristeros, y se dice que ya había pactado expulsar a muchos sacerdotes del país. Es a partir de eso que se empieza a correr el rumor de que pronto asesinarían al presidente electo, Álvaro Obregón. Ya se habían producido varios intentos de asesinato hacia Obregón, uno de ellos en 1926 por parte de alguien de apellido McDowell, miembro de la Sociedad de los Caballeros de Colón, y otro en 1927 por parte de Miguel Agustín Pro, un sacerdote católico que posteriormente fue fusilado por el intento de asesinato.
Pero el 17 de julio de 1928, y después de varias oportunidades que tuvo, según confesó después, José de León Toral se le acercaría en un restaurante llamado La Bombilla. Toral se acercaría como un caricaturista y después de realizar dibujos de varios de los acompañantes de Obregón, antes de empezar a dibujarlo a él, sacó su pistola y le dio 6 disparos matándolo al instante. Fue detenido inmediatamente y varios policías estuvieron a punto de matarle, pero un reportero los detuvo haciéndoles ver la importancia de mantenerlo vivo para esclarecer el asesinato. Toral sería ejecutado el 9 de febrero de 1929 y varios años después saldrán a la luz varias teorías conspirativas en las que los reportes médicos indicaban que las balas habían sido disparadas de varias armas, entonces hubo varios atacantes. Supuestamente, Plutarco Elías Calles ocultó esta información y así fortaleció su poder político durante la época. Obregón habría dejado escrito y ante notario que sus restos descansaran junto a los de su madre y sus hermanos. Actualmente descansa en el Panteón de Guatabampo, en su natal Sonora.